Amigos, amigas, ¿cómo están? Les habla nuevamente Leonardo Aja. Aquí con una nueva idea limitante acerca del dinero o creencias limitantes acerca del dinero. En esta ocasión vamos a tratar la siguiente idea. No es correcto hablar acerca de dinero. Bueno, miremos a ver qué pasa ahí. Las normas de protocolo y etiqueta en la mesa dicen que es de muy mal gusto, no es bien visto ni recibido que las personas abordemos temas a la hora de tomar los alimentos como sexualidad, política, religión, deportes, economía o dinero, que eso es de mal gusto. Bueno. Claro, estos temas se consideran temas álgidos que se prestan fácilmente para que se desarrollen discusiones enconadas y acaloradas. Pero entonces, concretamente, el tema del dinero, ¿por qué tendría que ser motivo de una discusión acalorada? Con respecto a la religión y los deportes, y más si es el fútbol, sí, entiendo que son áreas muy sensibles y delicadas, pero el dinero, ¿por qué? Y esto precisamente obedece a toda una serie de asociaciones que hemos ido creando alrededor del dinero. Ya lo mencionábamos en una ocasión anterior, que el dinero es el origen de todos los males. Error. Dinero no es el origen de todos los males. Quizás el amor al dinero que algunas personas puedan profesar puede conducir a muchas situaciones indeseables. Pero el dinero como tal, dinero es un concepto, empecemos por ahí. Dinero es un concepto que hemos construido culturalmente a lo largo de miles de años. El dinero es algo material, o sea, al dinero no le podemos conferir capacidades de influencia sobre nosotros, más bien nosotros colocamos al dinero en una posición determinada en nuestras vidas. Pues bien, todas estas asociaciones negativas frente al dinero, pues obviamente generan un ruido, una disonancia, una fricción, porque si yo quiero llegar a tener dinero, pero tengo esas ideas en contra mía, pues ahí hay algo incómodo que de una u otra manera tendemos a solucionarlo por la vía de la evitación del dinero. Algunas personas dicen, no, es que eso es ser muy materialista. Amigo, si tú me vas a hablar a mí de que hablar del dinero es ser materialista, hazme el favor y le dices eso, no a mí, díselo a la persona que en este momento, aclaración, esto se está grabando en medio de la pandemia por el coronavirus, ¿sí? Y bueno, de aquí a unos años, pues, o meses, eso ya será historia, pero clarifiquemos el contexto. Entonces, retomando, no me llames materialista a mí, porque estoy hablando del dinero. Eso, ve y se lo dices a la persona que en este momento está pasando hambre, y está pasando hambre porque no tiene una provisión de dinero para comprar unos alimentos. Ve y le dices a él, no sea tan materialista, no piense solo en el dinero. A ver, PPV, pago por ver, ve y se lo dices. Ah, ¿cierto que no sería muy prudente? Entonces, ¿a dónde va todo esto? Una cosa es ser pobre en Suecia, Suiza, Islandia, Finlandia, Noruega. Allá hay pobres, pero si tú los ves, son personas que viven en medio de su pobreza, viven en condiciones de dignidad. Pero si nos vamos a este lado del Pacífico, bueno, por el otro lado del Atlántico, también por el Pacífico podemos llegar. De alguna manera tenía que arreglarla. Si cruzamos el Atlántico, en Latinoamérica no existe la pobreza, existe la pobreza, la miseria y la indigencia. No solamente la pobreza. Y yo no veo en dónde está lo digno, lo decente de vivir en condiciones de indigencia o de miseria. Personalmente yo no le veo ningún mérito a eso, ¿sí?
Ahora, la gran pregunta, ¿por qué muchas de esas personas están en esas condiciones? Podría ser algo de nunca acabar, porque hay variables de muchos tipos que influyen en eso. Un factor, no digo que sea el único, pero un factor tiene que ver con la educación. La educación. Y la educación en un amplio y extenso sentido, no solamente esa instrucción que se nos da en la escuela, en el colegio, en la universidad sobre ciertas áreas del saber, física, química, cálculo, religión, geografía, historia, sí, listo, una colección de datos bien interesantes, pero la educación tiene que ver mucho más allá, tiene que ver con las actitudes, las posturas, las creencias que construimos frente al mundo, frente a la vida, frente a nosotros mismos. Y cuando tocamos ese tema del dinero, yo me hago la siguiente pregunta: ¿por qué nunca nos enseñan o nunca nos enseñaron en el colegio educación financiera? Debería ser materia obligatoria en todos los currículums, tanto de los colegios como de las universidades. No con esto estoy diciendo que todos deberíamos estudiar finanzas de manera profesional. No, pues hay quienes se inclinan y se van por esa ruta. Pero esos principios básicos, elementales, sencillos, de una correcta educación financiera. Les puedo asegurar que si más gente se educa en términos financieros, sus condiciones podrían cambiar significativamente. En todos, probablemente no, pero sí en muchos. Entonces, hay gente que toma unas decisiones frente al dinero equivocadas, desacertadas, infortunadas, calificativo que ustedes le quieran dar, precisamente por falta de educación financiera. Entonces, un gran número de personas, si estuvieran educadas financieramente, podrían mejorar sus decisiones y por ende podrían mejorar sus niveles de crecimiento financiero y de prosperidad. Hay un tema que me pica la lengua, que tiene que ver con educación financiera y los fondos de pensiones y cesantías. Entonces, voy a dejar que ese trabajo sucio lo haga otra persona. Entonces, si quieren, pueden consultar un video de Juan Zuluaga y en su portal Mis Propias Finanzas, él habla precisamente de educación financiera y los planes de pensión. Entonces, quiero más bien, hago la de Pilatos, me lavo las manos y dejo que Juan haga el trabajo sucio, para que no parezca que yo estoy hablando aquí mal de nadie o de una entidad en particular. Pero entonces, debemos ser más amigos y abrirnos a la posibilidad de hablar acerca del dinero. No hay nada de malo en hablar acerca del dinero. Papá y mamá deberían ser los primeros instructores en el manejo del dinero de los hijos. Enseñarles cosas como la planificación financiera, el ahorro, la planificación financiera. ¿Cómo que la planificación? Pues claro, papi, me quiero comprar esta consola, por decir cualquier cosa. Listo, mijo. ¿Cuánto vale la consola? No sé. Primera tarea, averigua cuánto vale la consola. Y el niño se da la tarea de averiguar cuánto vale la consola. ¿Sí? Y con esa pequeña tarea, papá le está empezando a dar una pequeña clase o una tarea que lo lleva a generar una planeación financiera. Papá, vale tanto. Listo. ¿Con cuántos ingresos cuentas tú? No, pues con mi salario de hijo, o sea, la mesada que me das para ir al colegio. Bueno, ¿qué tanto dinero de esa mesada vas a disponer para comprar tu consola? Y otra cantidad de cosas, ¿sí? Es indispensable hacer esto. Y cuando digo es indispensable, es la pandemia, entre tantas cosas, nos ha generado una serie de aprendizajes, como digo yo, a lo bestia. O sea, nos ha tocado aprender ya y de una vez a lo bestia, a lo bruto. Y una de estas cosas que puso en evidencia la pandemia es la inmensa fragilidad y vulnerabilidad financiera en la que vivimos la mayoría de las personas.
¿Me creerían si les digo que eso se podía evitar? O sea, claro, Leonardo, una vez que ha ocurrido la desgracia, pues claro, cambiar el pasado es muy sencillo. No, 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 no. En muchos libros, cursos de formación y entrenamiento en planeación financiera, dicen claramente el poder y el valor del ahorro. Amigo, te hago esta pregunta. ¿Tú tienes instalado el hábito del ahorro, sí o no? Y no digas, es que no gano lo suficiente. Los expertos opinarían diferente. Los expertos, no soy uno de ellos todavía, veremos, dicen que uno debe aprender a vivir con el 90% de sus ingresos y ese 10% destinarlo a ahorrar. Nadie se vuelve millonario solo ahorrando, pero definitivamente ahorrar es un paso para llegar a ser millonario. Si no te interesa ser millonario, entonces por lo menos estar en condiciones de holgura económica. ¿Listo? Entonces, estos expertos hablan, por ejemplo, de eso. El valor del ahorro. ¿Tienes instalado ese hábito? No. Ah, bueno. También hablan de que dentro del ahorro uno debe tener diferentes, llamémoslo, piscinas o colchones. Que uno debe tener el dinero suficiente para poder vivir por lo menos un año conservando el mismo estilo de vida que tiene uno sin trabajar. Esto estaba escrito antes de la pandemia. La pregunta es, ¿por qué muchas personas no nos dimos a la tarea de tener ese colchón financiero? ¿Listo? Entonces, deseo, quiero, anhelo, es mi mayor aspiración de que ojalá con esto de la pandemia podamos decantar aprendizajes. Lo digo respetuosa y amorosamente, es decir, que esto nos haya servido como lección. Yo sé que algunos están diciendo, Leonardo, pero ha sido una lección muy dura. Cierto, para muchas personas está siendo una lección muy dura, pero algo debemos aprender, algo debemos sacar de positivo de todo esto que está ocurriendo. Pero si simplemente vamos a llorar, a lamentarnos y seguir igual que antes, dejamos pasar por alto una oportunidad de aprendizaje inmensa. Entonces, les invito a que saquen de sus mentes esa idea o esa creencia equivocada de que es incorrecto o no es correcto hablar acerca del dinero, que eso no está bien visto. No, mis amigos, al contrario, deberíamos hablar con más frecuencia acerca del dinero. Que la gente aprenda a tener un mínimo de educación financiera para que muchas personas puedan llegar a salir de esa condición de miseria, de indigencia, incluso de pobreza. Incluso de pobreza. Porque de verdad no hay derecho a que tantas personas vivan en esas circunstancias. Y uno de los factores que determina que estas personas vivan en estas condiciones es la ignorancia acerca de asuntos financieros. Debemos y tenemos que educarnos financieramente. Amigos, amigas, como digo yo siempre al final de mis intervenciones, no espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.